Ok, buenos días. Continuando la presentación, pues nos habíamos quedado en los factores individuales del huésped. Eh, Hablando sobre dengue, es de importancia también hablar sobre macrofactores, y de estos macrofactores, pues nosotros vamos a tener bastantes características. Crecimiento poblacional sin precedentes. Recuerden de que así como del año 2000 para acá, ustedes han ido observando que la población ha ido creciendo a partir de la última epidemia bastante letal que tuvimos. Y esto nos ha comprometido a que existan mayor cantidad de casos, menos áreas boscosas, menos áreas donde se pueda absorber el agua y por ende también tenemos mayor, digámoslo así, densidad poblacional. Esta misma densidad poblacional, pues, si nosotros tenemos un foco de dengue en una cierta región y no es tratado, pues nos va a generar de que exista una mayor cantidad de personas expuestas alrededor de una persona que tenga dengue. La urbanización no controlada ni planificada, más el aumento de la pobreza, son factores bien importantes. La pobreza, recuerden de que influye para la cantidad, perdón, para la calidad de vida de la persona, pues y esto nos va a influir, que no es lo mismo tener una casa donde nosotros tengamos tuberías de agua, tengamos también lugares donde se va a hacer deposición de agua y lugares donde no va a haber ciertas características sociales para poder controlar un reservorio de dengue, cantidad de larvas de dengue, perdón, mejor dicho así, un índice de reservorio de larvas. El movimiento poblacional, la migración y el turismo influye, como lo hablamos anteriormente, bastantes turistas van a tener la calidad de que van a poder venir enfermos de otras áreas, no nos vamos a dar cuenta, si ustedes se fijan hasta ahora es que se está tomando en cuenta la toma de temperatura en ciertos lugares, tendría que haberse hecho desde el año 2000 hacia acá para detectar si existían turistas que venían enfermos y en ese caso pues entrar en cuarentena a estos turistas para identificar qué tipo de enfermedades están presentando. El cambio climático influye, no es lo mismo tener un cambio climático estable en el cual nosotros podamos tener conciencia de qué periodo estacional nos encontramos a periodos en los cuales ustedes observan que los famosos diciembre, los famosos septiembre, llueve siempre el famoso 15 de septiembre, llueve el famoso 24, 31 de diciembre, pero igualmente existen factores en los cuales días no ha llovido, días ha llovido, y ese mismo desorden climático que tenemos nos va a influir. Hablar ya de por sí de la fisiopatología, de la patogenia, se observa todo, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Ok, Sí, sí, se perfecto. observa. Sí. Hablar de la patogenia, hablar de la fisiopatología es bien bonito, solo regálenme un segundo. No sé quién no podía entrar. Ok. Hablar de la patogenia es muy bonito. Hay que tener en cuenta de que va a ser el mosquito Aedes aegypti mujer, la que va, perdón, femenino o como se le pueda llamar hembra, la que va a hacer la inoculación, no mujer, perdón, esa palabra no, sino que es mosquito hembra, la que va a generar la inoculación viral por parte de una picadura. Al hacer la inoculación, el virus o el mismo proceso infeccioso va a tener contacto con las células dendríticas dérmicas o los famosos también queratinocitos. Estos van a ser, digámoslo así, la primera línea de contacto entre el virus del dengue y nuestro sistema inmunológico. El virus, posteriormente, al tener contacto con las células dendríticas dérmicas y los queratinocitos, va a generar una propagación a través de los ganglios linfáticos. Va a haber una reclutación de macrófagos y monocitos y se comienza a dar la replicación viral de una manera mayor, con mayor escalada. Esta replicación viral va a ser a través de los fagocitos mononucleares, se va a dar después de la propagación linfática, la diseminación linfática,
O sea, recuerden, primero son los ganglios linfáticos y luego se comienza a dar la diseminación linfática y posteriormente vamos a entrar a la diseminación hematógena. Vamos a tener que esta diseminación hematógena va a llegar la replicación viral hacia las células de Kupffer. Recuerden que las células de Kupffer se encuentran en el hígado, especialmente en las paredes de los sinusoides, que son parte del sistema retículo endoplásmico. Y esta replicación viral pues, va a generar destrucción de los hepatocitos, y ahí es donde vamos a tener la famosa hepatitis por dengue, una hepatomegalia, un efecto bastante problemático, porque cuando ya el hígado se infecta, podríamos llegar a tener, como la laminilla lo observan, casos más graves, pero también las complicaciones no solo se quedan en dengue, perdón, en hígado. El hígado, al ser susceptible y al estar dañado, se generan una gran cantidad de complicaciones extras. En la patogenia hay que definir de que este es el ciclo de la respuesta a una primoinfección. O sea, este es el ciclo que va a presentar una primoinfección. Más adelante hay una infección secundaria o una infección por otro serotipo. ¿Qué va a suceder con la respuesta inmune a la primoinfección? Cuando el virus comienza a dar esa escalada de que pasa a la diseminación de los ganglios linfáticos, posteriormente a la diseminación vía linfática y posteriormente la vía hematógena, se va a activar toda esta cantidad de factores inmunológicos, especialmente los interferones de tipo 1, los alfa y los beta, que estos van a estimular la activación del sistema de complemento, pero de manera paralela van a comenzar a darse los reconocimientos de células presentadoras de antígenos que van a estar infectadas. Estas van a comenzar a producir la activación de linfocitos natural killer y se va a dar una cascada defensiva que va a llegar a la estimulación de linfocitos T, CD8, en los cuales se va a generar la respuesta antiviral, pero también va a haber una escalada de respuesta proinflamatoria, desencadenando la tormenta de citoquinas, como algunas veces se conoce, como la producción de interleucinas 1, la beta, especialmente la 2, la 4, la 6, que es sumamente importante, especialmente para el desarrollo de la fiebre. Si ustedes se recuerdan que la interleucina 6 tiene mucho que ver también en el virus SARS-CoV-2 cuando se da la interacción y se está dando el desarrollo de la enfermedad. Pero no solo interleucina 6, aparece la 7, la 8, la 13, el factor de necrosis tumoral alfa. Esto es la imagen de lo que sucede, de lo que hemos venido hablando, de las primeras etapas de la infección. Tenemos el mosquito infectado, llega el virus del dengue, tiene contacto con las células de Langerhans. Recuerden que aquí estamos hablando de células dendríticas y también de queratinocitos. El virus es llevado a través de las células de Langerhans, a través de vía linfática hacia los ganglios linfáticos regionales, y ahí se comienza a dar la multiplicación viral, generando una replicación tanto en los macrófagos, que estos van a despertar la producción de citocinas, pero también se va a dar una estimulación de los linfocitos T, y estos linfocitos T van a estimular a la formación de inmunoglobulinas a partir de los linfocitos B. Así se va a dar el ciclo de la viremia, de un círculo hasta cierto punto vicioso, porque llega una etapa en la cual el virus se está replicando a altas cantidades y generando una carga viral bastante alta en el paciente. Esta es una imagen que salió en el año 2012 en un artículo de dengue publicado por el New England. Igualmente, ustedes pueden observar cómo se va a dar. Ellos lo dividían en la parte de arriba como los días de enfermedad, cuando existía una... ¿Y por qué me estoy quedando sin tiempo? Otra vez. Qué raro tengo aquí. Quizás no puedo hacer muchas reuniones a la vez. Si no, voy a mandar otra invitación en unos minutos y voy a borrar una que tenía extra. Tenemos el hecho de que la infección viral pues, va a estimular, como ustedes lo han visto, macrófagos, la activación de las células natural killers, y estas junto con la célula T nos va a dar la producción de citocinas, los mecanismos inflamatorios, y que a la vez vamos a tener todas las características clínicas que vamos a ver más adelante. Una respuesta inmune adaptativa es lo que se conoce como la primoinfección.
En la infección hay que tener en cuenta que se va a dar la producción de células B, que estas van a generar la producción de inmunoglobulina M, que es la que va a ir encaminada o encarrilada hacia los antígenos virales. Hay que tener en cuenta que la IgM se puede comenzar a detectar cargas de esta inmunoglobulina a partir del método de ELISA en el quinto y sexto día. Aparece también la producción de inmunoglobulina G, que este va a ser del tipo 1 y el tipo 3, pero esto se va a dar a partir de 1 a 2, 3 semanas en adelante. Y puede llegar a ser una respuesta adaptativa inmune hasta de meses y probablemente años. Ojo, esto es muy importante. Se ha visto que una primera infección por un serotipo nos va a dar inmunidad homotípica prolongada. ¿Qué quiere decir? Si a ustedes les dio DEN2, este tipo de infección por DEN2 ya no les va a dar toda su vida. Aparentemente, toda su vida quedan protegidos o por lo menos durante un tiempo determinado de manera prolongada. Pero si ustedes les dio DEN2, les puede dar DEN1, DEN3 y DEN4. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes lo ven desde el punto de vista que son 4 serotipos del dengue, quiere decir que nosotros podríamos llegar a tener 4 veces dengue en nuestra vida. Pero también hay que tener en cuenta que si tenemos 4 veces dengue en nuestra vida, conforme se vaya dando una infección viral la primera vez, la segunda va a ser peor, la tercera va a ser peor, la cuarta va a ser peor. Por eso es muy importante preguntar a las personas si actualmente se les sospecha una enfermedad por dengue, si la persona ha tenido antes dengue. Porque si la persona ha tenido dengue de manera anterior, tengan en cuenta que este dengue que está presentando puede llegar a ser catastrófico. Ya no se diga una tercera o una cuarta vez. ¿Qué sucede cuando hay una respuesta inmune en segunda infección? ¿Qué quiere decir? Tenemos una respuesta a, ya la persona se le dio dengue la primera vez, 2, 3, 4 años después le da otro tipo de dengue. Digamos que la primera vez le dio DEN 1 y ahora está con DEN 2. Recuerden que el serotipo DEN 2 y el DEN 3 son los más problemáticos hablando de manera epidemiológica, tienen mayor repercusión clínica, mayor tasa de complicaciones y hasta mayor tasa de mortalidad. La infección por serotipo heterólogo, que quiere decir de otro tipo de serotipo de dengue, nos puede dar una respuesta acelerada de inmunoglobulina G. O sea, ¿qué quiere decir? No va a ser la M la que se va a disparar primero, sino que la G. O sea, la que nos da una respuesta inmune prolongada. Muy importante esto porque entonces quiere decir que nuestro sistema de defensa piensa que está combatiendo el virus del dengue, que ya combatió la primera vez, pero no es así, está con frente de otro serotipo. Y esto nos va a generar una respuesta intensificada de anticuerpo o una respuesta de inmunoamplificación, como lo definen algunos textos. Esta respuesta de inmunoamplificación va a ser porque el cuerpo se está defendiendo, pero ve que también el virus nos está generando mayor complicación, mayor escalada de replicación y por ende el cuerpo va a responder con una respuesta mayor. Esta respuesta intensificada de anticuerpos nos va a generar una respuesta mayor de células B de memoria. Van a aparecer la producción de anticuerpos neutralizantes y esta producción de anticuerpos neutralizantes no van a lograr que la inmunoglobulina G opsonicen y supriman el virus. Esto nos va a generar una inflamación exacerbada de interleucinas, especialmente interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la 8, la 13, y se va a comenzar a dar la perpetuación de un ciclo proinflamatorio mucho mayor a como nos hubiera dado en una prima infección. Entonces, si ustedes observan, en una segunda infección, la respuesta intensificada de anticuerpos va a ser mayor a una prima infección. Esta respuesta intensificada de anticuerpos hay que tenerle mucho cuidado. Son aquellos casos en los cuales ustedes pueden detectar que el paciente se complicó. Probablemente a ustedes el familiar les dice, no, el paciente nunca me ha dado dengue. Probablemente sí le dio dengue y que ahora tenemos un dengue con complicaciones porque esta persona antes tuvo dengue. Hay que tener en cuenta eso. Por eso es que muchas veces cuando nosotros tenemos casos complicados de dengue, hay que medir IgG, IgM, y ver cómo está la respuesta adaptativa de la persona. Ya vamos a ver eso más adelante en una gráfica. Entonces,
En resumidas cuentas, hablando de la fisiopatología, si tenemos el virus del dengue en el centro de la laminilla, existe una respuesta de las células presentadoras de antígeno, va a haber reconocimiento por parte de los linfocitos T de manera específica y estos linfocitos T nos van a estimular a los linfocitos B. Los linfocitos B pueden tener dos caminos. Uno, la producción de anticuerpos homólogos neutralizantes pensando que estamos enfrentando al mismo serotipo de dengue, pero probablemente el cuerpo no lo está presentando y podríamos llegar a tener una respuesta de inmunoamplificación. Pero también está el otro camino donde tenemos la activación de linfocitos B, que nos va a dar tres caminos, donde se van a dar los anticuerpos con reactividad cruzada en el endotelio, los anticuerpos con reactividad cruzada contra las plaquetas y los anticuerpos con reactividad cruzada contra las proteínas plasmáticas. Estas alteraciones, tanto en el endotelio como en las plaquetas, como en las proteínas plasmáticas, nos van a dar apoptosis y necrosis de las paredes endoteliales, nos va a generar una supresión de la médula ósea también, nos va a generar un daño endotelial, el trastorno de la coagulación y comienzan a aparecer las hemorragias. Por eso es que cuando nosotros tenemos un dengue con características hemorrágicas, con características de una clasificación clínica dengue grave, podríamos llegar a tener un dengue en el cual es una respuesta inflamatoria de inmunoamplificación. ¿Qué quiere decir? Un dengue grave probablemente nos da a entender de que esta persona ya tuvo dengue como una prima infección hace años y que ahora estamos teniendo un dengue grave porque hay una respuesta de inmunoamplificación aumentada. Hay que tener en cuenta de que el Ministerio de Salud detalla cuándo nosotros vamos a tener un caso sospechoso de dengue. Las características clínicas influyen a partir del eje central, que es la fiebre. De a partir de fiebre, y si la persona presenta otras características clínicas, que cumplen con los criterios que están señalados en la laminilla, entonces nosotros podríamos detallar un caso sospechoso de dengue. Por ejemplo, si el paciente presenta fiebre más cefalea, dolor retroocular, fiebre más náuseas y vómitos, más diarrea y así. Pero hay que tener en cuenta de que también, como les mencioné anteriormente, el virus del dengue podríamos llegar a tener complicaciones pensando de que estamos enfrentando un COVID y probablemente estamos ante un dengue. Ojo y cuidado con eso. Recuerden que los procesos virales pueden ser muy engañosos y muy enmascarados. Puede presentar el paciente mialgias, artralgias, un exantema que es conocido, esto no se les olvide porque los textos muchas veces no los mencionan, un exantema en forma de mar rojo con islas blancas. Si la persona presenta sangrados espontáneos de mucosa o piel, hematomas, equimosis de repente, epistaxis, rectorragia, una prueba de torniquete positiva. Hay criterios diferentes para la prueba de torniquete positiva. Esto se hace a través de la cuantificación de la presión arterial media. Si cuantificamos la presión arterial media, nosotros hacemos una compresión con el tensiómetro. Algunos textos mencionan que 2 minutos, otros mencionan que 3, otros mencionan que hasta 5 minutos. Y si esta compresión se realiza y aparecen abajo de la fosa cubital izquierda, tras la compresión, soltamos el manguito del tensiómetro y si observamos que existen petequias en menos de una pulgada cuadrada, perdón, más de 20 petequias en una pulgada cuadrada según la OMS, entonces estamos hablando de una prueba de torniquete positiva, que es la conocida como la prueba de Ruppen-Lid. El Centro de Enfermedades Infecciosas, el CDC de Atlanta, ellos mencionan que con la presencia de 10 petequias en una pulgada cuadrada es suficiente para decir prueba de Ruppen-Lid positiva. Si se me acaba la presentación, ya voy a mandar otra, ya voy a ver cómo modifico esto. Asimismo, se habla de leucopenia, signos o síntomas de alarma. Aquí los tenemos detallados. Los signos y síntomas de alarma son aquellos en los cuales vamos a tener dolor abdominal intenso y sostenido, especialmente a nivel del cuadrante superior derecho. Pacientes con vómitos persistentes que nos pueden llevar a altos casos